Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast electoral. Estamos con Douglas Bejarano, con quien hoy vamos a revisar un tema muy importante. Douglas, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, Marian. ¿Sí? Sí, todo muy bien, así que tengo bastantes dudas. Ajá. Y bueno, ojalá que hoy día me ayuden un poco, ¿no? Claro que sí, porque hoy día vamos a revisar un tema que tú también te has dado cuenta que está generando mucha desinformación, sobre todo en redes sociales, y se trata sobre la supuesta plancha incompleta. Así es como se ha estado viendo en redes sociales. ¿Tú qué has leído al respecto? Porque tú me estabas contando. Sí, bueno, entendí que, por ejemplo, faltan candidatos inscritos, ¿no? Entonces hay una polémica ahí y hay varias cosas que no entiendo. Entonces justamente sería chévere que me puedan ayudar a aclarar esto un poquito. Bueno, hay una normativa, te voy a decir, que está en la Ley Orgánica de Elecciones, el artículo 104, que nos dice específicamente, ¿no?, que una plancha puede presentarse con dos candidatos, o sea, un candidato a la vicepresidencia más el candidato a la presidencia. Puede faltar un candidato a la vicepresidencia, pero nunca el candidato, digamos, la cabeza, la principal de la fórmula. Pero esto también tiene una serie de explicaciones que a continuación nos va a hacer el doctor Naupari, que nos acompaña el día de hoy, es el especialista, y nos va a dar más luces sobre el tema. ¿Cómo está, doctor? Muy buen día, María. Muchas gracias por la invitación. Gracias, maestro. ¿Cómo está? Muchas gracias por haber venido. Y este tema es importante porque aquí Douglas tiene muchas dudas, así que yo te voy a invitar, Douglas, a que tú por favor se las plantees al doctor Naupari para que las pueda esclarecer, porque seguramente también son las dudas que tiene la ciudadanía. Sí, por ejemplo, lo que he visto en redes sociales, ¿no?, es que se inscribe un primer candidato, ¿no?, que puede ser el presidente, luego hay un vicepresidente. Entonces, ¿qué pasa cuando hay o falta uno de ellos, por ejemplo, o sale de la lista por algún motivo el presidente, ¿no? El vicepresidente entra a ocupar su lugar. ¿Cómo funciona esto? Claro, perfecto. Habría que también hacer una precisión. Una cosa es que la exigencia de presentar, o sea, al momento de presentar tu solicitud, siempre tienes que tener tu candidato a presidente y tus dos candidatos a vicepresidente. Otra cosa es qué va a pasar luego de la calificación de esa solicitud, ¿no? En ese contexto, efectivamente, yo me puedo bajar al candidato a primer vicepresidente, el candidato a segundo vicepresidente, pero si se cae el candidato a la presidencia, se cae toda la fórmula, no entra nadie. En cambio, si es que se declara la improcedencia, hay una tacha, se excluye o renuncia a algún candidato a la vicepresidencia, la fórmula presidencial puede seguir. En tanto y en cuanto, cuando metí la solicitud, estén los tres. Porque si, claro, si yo meto la solicitud y no están los tres, ahí sí hay un problema de origen. Pero si es que yo ya metí a los tres, en el camino pueden caerse cualquiera de los vicepresidentes, pero nunca el candidato a la presidencia. En ese sentido, ahí sí la fórmula completa no va, cuando no está el candidato principal, digamos. Exacto, si se declara la improcedencia o se tacha el candidato a la presidencia, toda la fórmula, y solo la fórmula presidencial se cae. Porque esa es la precisión, porque lo que le pase a la fórmula presidencial no implica, no repercute, no afecta en lo que es la lista de candidatos al Congreso, siendo que en el 2026 vamos a tener candidatos a diputados y candidatos a senadores. Ahora, tú habías visto, Douglas, también me comentabas que tenemos el caso más cercano, pues, ¿no?, que es el caso de la lista presidencial que se presentó para las elecciones generales 2021, pero también hay otros casos, ¿no? Hemos revisado otros casos que se han dado con anterioridad en otros procesos electorales. Esto también funciona como, digamos, una especie de antecedente para decir que no es la primera vez que hemos tenido un escenario parecido. Claro, porque al final del día, el artículo 104 de la Ley Orgánica de Elecciones que bien has mencionado, o sea, desde el año 96, siempre ha estado ahí, no se ha modificado la posibilidad que efectivamente pueda correr una fórmula incompleta y termine siendo proclamada una fórmula presidencial incompleta. Claro, lo ideal sería eventualmente que exista coincidencia entre lo que nos puede decir la Constitución, que dice que se elige un presidente con dos vicepresidentes que cumplan los mismos requisitos, y lo que debe decir la ley, ¿no? El mes pasado, ¿no?, se ha modificado ese mismo artículo, el artículo 104 de la Ley Orgánica de Elecciones, y se mantiene todavía la posibilidad de que siga corriendo una fórmula incompleta. Ok. ¿Te quedó más claro? Sí. Ya entendí esa parte. Sí, esa parte. Sí. Bueno, pero también es importante explicar un poco por qué es que se produce la desinformación alrededor de este tema, que es lo que nosotros hemos estado viendo. Que hay algunas personas, personajes públicos, en redes sociales, en medios de comunicación, que dicen, bueno, eso es ilegal, no debió admitirse.
¿por qué es que se produce este debate o digamos, este tipo de declaración? Claro, porque justamente probablemente algunos se quedan únicamente en lo que dice la Constitución, que efectivamente refiere que junto con el presidente se eligen 2 candidatos a la vicepresidencia. Pero ese artículo 111 de la Constitución puede ser interpretado como, oye, tengo que tener al candidato a presidente y vicepresidente a la hora que elijo, o eventualmente tengo que tener al candidato a presidente y los vicepresidentes al momento que presento mi solicitud de inscripción para ser candidato. Punto 1. Y punto 2, porque esta gente se queda en el precepto constitucional, pero se olvida de la literalidad del 104 de la Ley Orgánica de Elecciones que bien ha mencionado, que es la que expresamente, literalmente, clara y enfáticamente te permite, te da la posibilidad, si no es decir incluso el deber de que el Jurado Nacional de Elecciones, en segunda instancia y el Jurado Especial en primera, deje correr, ¿no?, a una fórmula presidencial si es que eventualmente algunos candidatos a la vicepresidencia, algunos de los candidatos a la vicepresidencia no van, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, esto es importante de puntualizar porque ahí pues por eso se produce como estas dudas y que nos dejan en este terreno de saber a cuál de las 2 normativas le hacemos caso en ese sentido, ¿no? Claro, pero ahí venimos justamente a otro tema, ¿no? Al jurado se le acusa, a veces mucho, o sea, lo único que hace ahí el jurado es cumplir lo que dice expresamente la ley, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué le vas a pedir al jurado? Que inaplique la ley, claro, bajo el argumento de un 111 de la Constitución, que puede ser interpretable, para decir que el Jurado Nacional de Elecciones puede aplicar esa ley porque considera que el 111 es claro, supuestamente para ellos, entonces tendrías que reconocer que el Jurado Nacional de Elecciones ejerce función jurisdiccional en esa etapa de calificación de inscripción de listas. Pero que es lo mismo que dice esa misma gente que le critica al jurado el tema de la fórmula incompleta, que el jurado no, el jurado es un órgano administrativo. Si es un órgano administrativo no puede aplicar la ley. Uh-huh. Entonces, si es jurisdiccional, tienes que reconocer, o sea, para decir que el jurado puede inaplicar la ley, tienes que reconocer que ejerce función jurisdiccional en esa etapa. Uh-huh. Pero no puedes decir que es un órgano administrativo y a su vez exigirle que inaplique la ley, porque eso es un órgano administrativo, no puede hacer. Uh-huh. Y aparte, habría también que tomar en consideración que uno debiera inaplicar la ley, si es que partimos de la premisa que es un órgano jurisdiccional, solamente en aquellos casos en los cuales la incompatibilidad con la Constitución sea clara. Y en este caso, el 111 de la Constitución, que te dice que se elige junto con el presidente 2 vicepresidentes, es un tema que puede ser, a mi juicio, interpretable. Puede ser entendido únicamente hasta la etapa, como te comentaba, del acto electoral o desde la etapa de la presentación únicamente. Uh-huh. ¿No? Porque ya imagínate que efectivamente dejes correr fórmulas incompletas, ¿no? Pero a la fórmula que sea elegida tiene un candidato a la presidencia y a las 2 vicepresidencias. ¿Hay una incompatibilidad entre la LOE y la Constitución? No, porque quien está siendo elegido formalmente es una fórmula completa. Uh-huh. Lo cual precisamente permite interpretar que ese precepto constitucional está pensado en la etapa de postulación, no necesariamente en la etapa de la elección. Uh-huh. ¿Alguna consulta, Douglas, que por ahí te quede como en el aire, que quisieras que se precise, por ejemplo? Bueno, hasta ahora voy entendiendo la explicación, ¿no? Pero yo quisiera que tú me digas más o menos qué has entendido, para que si no el doctor Naupari nos precise. Entendí mejor, por ejemplo, por qué él, digamos... el vicepresidente sí puede estar dentro de la plancha, así sea solo uno. Exacto. Pero el presidente, el candidato, digamos, nunca puede faltar. Así es. Ajá. Estamos bien, entonces, por ahí, por ese lado. Claro, y por eso es la importancia, incluso si uno quisiera jugar en términos de cálculo político, de que la persona que sea, digamos, el candidato o candidata a la presidencia, sea lo más inobjetable posible, que cumpla todititos los requisitos. Porque si no se cae Porque si no se cae toda la fórmula. Si no se cae toda la fórmula completa. Uh-huh. Podrías arriesgarte a meter eventualmente a un candidato a la vicepresidencia, a una candidata a la vicepresidencia, respecto a la cual puedas tener algunas dudas sobre si cumple o no cumple con algún requisito o está incurso en un impedimento, porque sabes que el 104 te va a permitir que si se cae, no se caiga toda la fórmula. Pero eso no te la puedes jugar en el caso del candidato a la presidencia. Nosotros, desde el Comité Técnico de Fact-Checking, habíamos ya preparado una verificación sobre este tema. De hecho, está en nuestra página web, está en todas nuestras redes sociales y también la pueden consultar para que puedan ver ahí la explicación de los antecedentes, de qué es lo que nos dice la normativa, mucho de lo que nos ha explicado aquí el doctor Naupari, para que nos quede claro este tema. Así que, doctor, unas reflexiones finales de repente sobre
este tema, sobre algunos puntos claves para poder entender y qué se debería hacer hacia futuro, por ejemplo, para evitar estas diferencias entre lo que dice, ¿no? Por ejemplo, la Constitución, lo que dice la ley electoral, para ayudar también a que haya una uniformidad, ¿no? Claro, justamente apunta esto muy bien, ¿no? Lo que debemos buscar es a que exista una uniformidad en el marco normativo, Constitución, ley, reglamento. Y en ese orden de ideas, el principal llamado a corregir estas inconsistencias, de las cuales hay varias, ¿no?, es el legislador. Entonces, el legislador mismo, que ha sido tan crítico de esta posición del 104, ha tenido en las manos la posibilidad de modificar el 104, ha modificado el 104 bajándose la alternancia de la fórmula presidencial y no se ha bajado el tema de la fórmula incompleta. Entonces, podríamos hablar, supongo que de repente abordarán en otros especiales, por ejemplo, esta inconsistencia entre la exigencia de afiliación del 12 de julio de 2024 y la exigencia de que un partido esté inscrito en abril de 2025. Entonces, ese tipo de inconsistencias son cosas a las cuales deberían ponerle más ojo los legisladores para que con una legislación uniforme y clara, la ciudadanía también esté mejor informada, con las normas mucho más claras y no pueda ser pues víctima de estos fact-checking que suelen, bueno, de estos fake news que justamente se dan lamentablemente en las redes. Muchísimas gracias, doctor Mapauri, muy amable. Ustedes. Gracias por haber venido, querido Douglas. Un gusto tenerte aquí Gracias, para María. hacer algunas Gracias, doctor. preguntas representando a la ciudadanía. Muy amable. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta edición del podcast electoral. No se pierdan nuestro próximo episodio.